Buenas tardes, les damos la bienvenida al 10º coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Gerard Arán Rodríguez Molina y seré quien moderará esta mesa titulada Energía, Tecnología y Transición Sustentable, perteneciente al programa de doctorado en Ciencias de la Sustentabilidad. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a quien tengo el honor de presentar. El doctor Héctor Javier Medel Covaxin es físico egresado de la UNAM, donde realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en física matemática. Su experiencia es postdoctoral en espectroscopía molecular, teoría y computacional. Teórica y computacional. Su trabajo se enfoca en física aplicada, modelación matemática y sistemas complejos. Actualmente es profesor del Tecnológico de Monterrey, donde participa en investigación aplicada y formación de estudiantes. Por otro lado, tenemos al doctor Aldo Daniel Jiménez Ortega. Es doctor en Ciencias de la Sustentabilidad por la UNAM. Se desempeña como investigador postdoctoral en el Centro de Investigación de las Ciencias de la Información Geoespacial y como profesor de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Sus líneas de investigación son relación sistema agroalimentario y salud, relación cambio de uso de suelo, servicios ecosistémicos. Además de las comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances de trabajo terminal, que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar su presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar y considerar con sus respectivos docentes, directores de trabajo terminal. Iniciamos con la mesa de trabajo con la presentación de Dulce María Vázquez Hernández, que presentará su trabajo titulado Eficiencia energética en viviendas unifamiliares en la Alcaldía Benito Juárez, ante la gobernanza y gestión de los pueblos originarios. Adelante, por favor, Dulce. Gracias. Voy a compartir en unos segundos, por favor. ¿Me puede mencionar si se visualiza o no? Ya se puede visualizar de forma correcta. Perfecto. Y se cambia, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Buen día a todos. Mi nombre es Dulce Vázquez, como nos comentaron, yo estoy en cuarto semestre de Inspector en Ciencias de la Sustentabilidad y pues mi tema de investigación y lo que vengo a presentar el día de hoy es exactamente que es eficiencia energética en viviendas en la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, ante la gobernanza y la gestión de los pueblos originarios, ¿no? A lo largo de la presentación, pues les quiero presentar exactamente la secuencia que se ha ido trabajando y consolidando pues, en esta investigación, ¿no? Y en primera instancia, lo que quiero es abordar exactamente de dónde surge o cuál es la problemática que tiene centrada a esta investigación. Abordando en primero lo que se está pasando en la alcaldía Benito Juárez. El consumo energético dentro del sector habitacional representa el 15.5% del consumo total de energía dentro de la zona metropolitana de Valle de México y hasta el 28% del consumo eléctrico regional que proviene principalmente de los hogares. A esto se le suma que en las últimas décadas las viviendas dentro de la alcaldía ha crecido un 2.19% por el producto de la aceleración del proceso, principalmente de la densificación urbana. Este reemplazo de casas unifamiliares a multifamiliares ha traído consigo actualizaciones en la zonificación, principalmente de las tarifas de CFE, así como algunas carencias de electricidad que impactan o golpean principalmente pues, a las zonas habitacionadas por los pueblos originarios. En la alcaldía pues existen 13 pueblos originarios que están siendo afectados. Y esto es justamente donde surge pues, la problemática o la guía o la pregunta guía que nosotros estamos trabajando, que es el papel que juegan los saberes y la gobernanza tradicional en las comunidades frente a esta problemática, ¿no? Perdón. Las comunidades pues han respondido en esta en carencia con estrategias, con acciones que comúnmente los pueblos tienen, que son
asambleas comunitarias, que son techios y que son sistemas de cargo. Y bueno, mi premisa de partida que viene con todos estos tres elementos son pues, determinar exactamente que los hogares, cuáles son las acciones que adoptan o resisten para estas prácticas de eficiencia energética. A partir de esta problemática o este planteamiento que se estableció, pues tenemos el objetivo general que es explicar por qué la gobernanza tradicional en estos pueblos originarios, centrándonos en el caso de esto yo principalmente en el pueblo de San Sebastián Joco, influye en la adaptación de prácticas de eficiencia energética en viviendas unifamiliares. Para lograr esto me propuse pues, dos objetivos particulares, que es primero es identificar pues, esos elementos claves de la gobernanza tradicional que inciden en las decisiones comunitarias y familiares sobre el uso de la energía, y el segundo es analizar cómo los procesos de la toma de decisiones de esa gobernanza influyen en la adaptación de prácticas de eficiencia energética y esos efectos es sobre el confort térmico, la salud de la población y la calidad habitacional, ¿no? Mi hipótesis de trabajo pues sostiene que la gobernanza tradicional pues permite a estas comunidades pues reconocer colectivamente los problemas ligados al consumo de energía y el diseñar de manera conjunta pues algunas estrategias que puedan introducirse como tecnologías, lo cual pues, puedan facilitar pues, su implementación con su difusión principalmente al interior de la comunidad. Y bueno, parte de ello pues, tenemos lo que es la pregunta general, que es por qué la gobernanza tradicional pues, influye en la adaptación de estas prácticas, y dos preguntas particulares que van más enfocadas a estos elementos de gobernanza y en los procesos de las decisiones de procuración del confort, de la salud y de la calidad de vida. Alguien tiene el micrófono encendido, perdón. Para responder a todas estas preguntas, a estos objetivos, pues se diseñó un estudio de enfoque mixto y de enfoque exploratorio, en la cual lo que se busca responder es que la gobernanza tradicional no puede comprenderse únicamente con indicadores técnicos, sino que también deben de involucrarse temas significativos de la estructura de las instituciones comunitarias, entre otros, ¿no? Y se enfocó en tres fases, en la cual la primera fase se hizo una caracterización del paisaje energético mediante la revisión documental, la cartografía y el uso de identificación de algunas fuentes de aprovechamiento de energía. La segunda fase, que es la que se está trabajando, que se realizó que está viendo con un trabajo en campo, por medio de entrevistas, entre otros elementos que les voy a explicar, y finalmente la tercera fase, que es la integración y la interrelación de toda esta información, ¿no? Y la parte de las tecnologías, las técnicas, perdón, que se están a utilizar, pues son primero que es la revisión documental, las entrevistaciones estructuradas, las encuestas estructuradas sobre prácticas de consumo, las observaciones que están viendo y entre otros elementos, ¿no? Esto es como de manera general. Ahora viene la parte que lo que yo quiero realmente que nos enfoquemos, que es la parte de los resultados. Les voy a abordar la primera fase y lo que se está trabajando todavía con la segunda fase. En la primera fase, pues lo primero que tuvimos es ya la publicación de un artículo bajo el título de Eficiencia energética en viviendas urbanas bajo la sostenibilidad de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México. Este documento lo que presenta es que durante la investigación se encontró que ciertas ecotecnologías pueden reducir hasta un 85% del consumo energético en una vivienda, con la reducción también de gases de efecto invernadero y CO2 entre el 10 al 90%, y dependiendo de la tecnología que implica mucho estas emisiones, ¿no? Y dos políticas que fueron clave dentro de la alcaldía y que se está dando como seguimiento fueron la certificación de Ecocasa y pues lo que se conoce también a nivel nacional, que es el ordenamiento territorial, ¿no? A través de una encuesta evaluamos 5 tecnologías, que fueron los paneles solares, los colectores solares, los impermeabilizantes reflejantes, el aislamiento térmico y los dispositivos ahorradores. Se evaluaron 4 criterios importantes de cada uno de ellos, lo que fueron los costos, la factibilidad tecnológica, la eficiencia energética y los beneficios ambientales. Como resultado, se obtuvieron que los calentadores solares, como los paneles solares, pues muestran, como ahora sí que muestran que realmente tienen una mejor eficiencia
y un beneficio ambiental, como se muestra en esta gráfica del lado izquierdo, pero sin embargo también genera una inversión más alta, ¿no? En comparación de los demás. En contraste, que los dispositivos ahorradores, como lo que son las iluminaciones LED, pues sí ofrecen una reducción hasta el 85%, pero también la inversión es muchísimo menor a comparación de las otras dos que les había mencionado, ¿no? Lo que vuelve una opción más alternativa de costo y beneficio para una intervención más rápida o inmediata, ¿no? Aunado a ello, de este análisis se hizo una propuesta de diseño de cómo poder implementar exactamente esas 5 tecnologías en una edificación para poderla mejorar y sin generar algún impacto de infraestructura en su totalidad, ¿no? Este es un ejemplo claro de un edificio que está dentro de la alcaldía y cómo se pueden estar colocando estas tecnologías. En esta primera fase, pues se derivaron 3 conclusiones. El primero es que la mitigación de impacto ambiental mediante paneles solares, aislamiento térmico y dispositivos ahorradores reduce significativamente el consumo de energía y emisiones. En segundo, pues también existe un beneficio económico y social al disminuir los costos operativos y la mejora de calidad de vida también urbana. Y el tercero es que las tecnologías muestran pues una adaptabilidad importante a los contextos del crecimiento urbano en la alcaldía y mejora también la resiliencia de las edificaciones verticales. Aquí lo que quiero enseñarles pues, es el artículo que se publicó y tienen oportunidad de revisarlo. Adelante. Y bueno, la segunda fase tiene en que ahorita estamos trabajando, pues esta es un poquito la parte del desarrollo metodológico y de la preparación del campo. Se está teniendo reuniones con las comunidades y principalmente en las asambleas para explicar un poquito la importancia de la investigación, así como revisar un poquito más el tema de la revisión de literatura y todo ello, ¿no? La participación. Y lo que nosotros buscamos aquí pues, es tener 3 cosas importantes. Uno es que la eficiencia energética urbana pues no se aborde solamente desde la parte técnica o económica, sino que se requiere también incorporar las dimensiones culturales de estos usuarios. También que los sistemas de gobernanza comunitaria son un mecanismo potencial de coordinación social, hasta ahora como considerado en la planeación energética formal. Y último es que la densificación inmobiliaria de la Benito Juárez está generando también condiciones de creciente de vulnerabilidad energética, principalmente en estos pueblos, ¿no? Lo que yo quiero concluir en esta presentación, pues es importante subrayar la idea central del trabajo, que es no ignorar la estructura comunitaria en el diseño de políticas de eficiencia energética. No solo produce intervenciones culturales inadecuadas, sino también pues, técnicas ineficientes. Y al concluir ese trabajo, pues espero tener 3 productos importantes, que es un mapeo de gobernanza tradicional, o la caracterización de desempeño energético y un modelo analítico causal. Un principio fundamental pues, que orienta todo este proceso es que pues, estos hallazgos que se tengan, pues se les va a devolver a la comunidad para fortalecer en sus propios procesos de toma de decisiones que se están teniendo y principalmente también acercar que la alcaldía tome punto de opinión en ciertos aspectos de aprobación de algunos proyectos de edificación, ¿no? Y la pregunta central que yo quiero responder a todo esto es que la eficiencia energética no solamente se tiene que ver desde la parte técnica que comúnmente se ve, sino también hay que tomar en consideración a la comunidad para poder desempeñarse y realmente que tenga una inclusión adecuada en estos proyectos de política pública, ¿no? Les paso de manera general la bibliografía que utilizan en mi investigación y les agradezco mucho su atención y quedo atenta a sus comentarios. De acuerdo, muchísimas gracias por la presentación. Ahora comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Adelante, por favor, doctor Héctor. Gracias, de entrada, gracias por la presentación. No sé si me están escuchando bien. Sí. Sí. Yo tengo un par de comentarios, más o menos, preguntas.
Sobre todo, primero, ¿cómo defines la parte de gobernanza? No lo mencionas, ¿no? Yo creo que sería interesante. Tenemos la idea de lo que es la gobernanza, pero específicamente cómo lo estás, qué es lo que quieres comunicar o qué es lo que quieres estar midiendo. Sería bueno que lo incluyeras, ¿no? Porque es muy amplia esa idea. La otra es que si deberías de poner ahí a qué te refieres con eficiencia energética, ¿no? ¿Cómo la mides? ¿Cuál fue tu estadística? ¿Cuáles fueron cómo es que lo mediste, ¿no? Si es que lo llevaron a cabo, ¿no? Estas mediciones, ¿cómo hicieron esas mediciones? Eh, Otra cosa es que al principio me hace pensar, ¿no? De tu presentación es que ya hicieron la segunda etapa, ya estaba hecha, ¿no? Entonces yo creo que sería bueno que de entrada dijeras, bueno, esto es lo que se quiere hacer, pero nos enfocamos en esta primera parte, en esto, ¿no? Otra cosa que sería bueno es ver cómo es que vas a hacer esta metodología, si lo mencionas de manera general, pero cómo fue tu estadística o cómo va a ser tu estadística y cómo es que van a validar digamos, sus instrumentos, ¿no? Para evaluar. No, mencionas qué es lo que vas a utilizar, pero no dices cómo es que lo van a validar, ¿no? Seguramente lo van a hacer, sería bueno decir cómo es que se va a validar. Eh, Sobre el artículo, no me quedó claro, bueno, fue muy rápido, ¿no? ¿Qué fue lo primero lo que presentaron? A lo mejor poner un poco más de peso a esa parte, ¿no? Se basó el artículo, sé que lo mencionaste, ¿no? Que ese trabajo está ahí en el artículo, pero así específicamente no me quedó claro qué fue lo que se presentó ahí, ¿no? A lo mejor para que le dé un poco más de fuerza. Y lo otro es manejar el tiempo, yo creo que se pistó un poquito, y creo que esto en general, pues, buen trabajo. Me gustaría ver en el futuro cómo evolucionan, ¿no? Y qué más pueden encontrar. Gracias. De acuerdo, muchísimas gracias por sus comentarios, doctor. Ahora continuamos con el doctor Aldo Daniel Jiménez Ortega. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, todas y todos. Gracias por tu presentación, Dulce. Voy a hacer algunos comentarios que a lo mejor te ayudan a perfilar de mejor manera la presentación pues decir de tus resultados, pero en general de tu manuscrito. Mm, a ver, de entrada es que el título que nos presenta se llama Eficiencia energética en viviendas unifamiliares en la alcaldía Benito Juárez, pero el objetivo está orientado hacia la gobernanza tradicional en el pueblo de Joco y adopción de prácticas, ¿no? Entonces, como que hay una desvinculación entre título y objetivo, ¿no? Eh, los resultados que nos muestras en tu primer artículo, pues no suena tanto a lo segundo, ¿no? Al objetivo, no suena tanto a gobernanza tradicional, sino más bien suena a esta parte de eficiencia energética que mencionas en tu título. Entonces, habría que ver, ¿no? ¿Qué es cuál es si se modifica título, si se modifica objetivo, eso lo tendrás que discutir con tu docente director, ¿no? Para que haya una articulación, una coherencia, ¿no? Eh, Respecto a la parte metodológica, si bien mencionas que quieres introducir la parte de gobernanza tradicional como un elemento importante, pues no se definen justamente estas dimensiones de gobernanza que se quieren rescatar, ¿no? Mencionas que se van a hacer grupos focales, que se van a hacer entrevistas, pero no mencionas qué es lo que pretendes capturar de ellas, ¿no? Qué es lo que se busca establecer en estos instrumentos. En donde hay un poquito más de elementos es en donde hablas de las 4 viviendas que quieres entrevistar, ¿cierto? En estas 4 viviendas mencionas que quieres rescatar elementos de prácticas de consumo, ecotecnologías instaladas, percepción de confort térmico y nivel de participación comunitaria. Pero bueno, aquí me queda la duda, es qué tanto son 4 viviendas para un elemento de gobernanza que realmente opera a nivel comunitario, ¿no? O sea, sí, entiendo que vas a hablar con autoridades eh, de gobernanza, más metidos en temas de una gobernanza comunitaria,
pero como ahí no sabemos o no está explícito qué es lo que pretendes rescatar de ahí, pues todavía queda así mucho en el limbo, ¿no? Entonces habrá que tener en consideración ese elemento, ¿no? Y lo que mencionaba sobre todo en el texto que nos hicieron llegar, en su resumen, eh, hablas de hallazgos listados para esta segunda fase que aún está en operación, pero más bien, a falta de tener evidencias empíricas, suenan como a hipótesis de trabajo, ¿no? Más que hallazgos, hipótesis de trabajo. Entonces, esos son los comentarios que yo te podría hacer respecto al trabajo. Muchas gracias. De acuerdo. Muchas gracias por sus comentarios, doctor. Ahora continuamos con la presentación de José Luis Mora Santos, que presentará su trabajo titulado Modelación del sistema eléctrico que abastece a la Ciudad de México, mediante redes neuronales y machine learning, para estimar la capacidad del sistema en la transición hacia la electromovilidad. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos sinodales? Bueno, mi trabajo es precisamente la modelación del sistema eléctrico que abastece a la Ciudad de México mediante redes neuronales. Bien, esta es la agenda. Voy a presentar la agenda en dos bloques. El bloque 1 es precisamente sobre el trabajo del proyecto doctoral y el bloque 2 son los resultados que he encontrado durante mi investigación. Bien, dentro del contexto global, pues sabemos que hay una transición muy fuerte en lo que es el transporte eléctrico, tanto público como privado, y sabemos que existen más de 10 millones de ventas de vehículos eléctricos a nivel mundial. Este proyecto está basado en los objetivos de desarrollo sustentable y además la idea central es descarbonizar a la Ciudad de México. Bien, también sabemos que hay un 45% de emisiones de efectos de gas invernadero y que además existe un 70% de dependencia a estos combustibles fósiles y existen más de 9 millones de vehículos registrados que circulan diariamente en la Ciudad de México, haciendo de esta pues mayor contaminación, ¿no? Bien, la pregunta de investigación tiene mucho que ver con la investigación de las redes neuronales, ¿sí? ¿Por qué la integración de redes neuronales artificiales en la modelación del sistema eléctrico es crucial para predecir la transición a la electromovilidad en la Ciudad de México? Bien, el alcance de esta pregunta tiene que ver con las dimensiones articuladas de una modelación computacional avanzada, de una producción de demanda energética y de una transición energética local y una planeación que tiene que ver con la parte de la sustentabilidad y la regulación de políticas públicas. Bien, el objetivo general y los particulares de este proyecto es de que tenemos que desarrollar un modelo predictivo basado en redes neuronales artificiales. En este caso he propuesto un modelo híbrido de una red LSTM con MLP, es decir, una red neuronal de largo corto plazo y una red de preceptor multicapa. Entonces, esto es para estimar la capacidad y demanda en la transición del sistema eléctrico. Y algunas características es que el sistema eléctrico de la Ciudad de México integral tiene variables históricas de demanda, clima, movilidad en una base de datos unificada. Pero el problema de nuestro país es que no contamos con información ni verídica ni datasets que nos puedan ayudar en este contexto. Entonces, ¿cómo justificamos esto? Bien, lo que tenemos que hacer es que una red neuronal, como es un modelo no lineal, pues capture estas relaciones complejas no paramétricas y podamos crear un modelo que nos bote datos estadísticos a través de lo que es la información de bases de datos de Big Data, pero ya trabajadas le llamamos datasets, y estos datasets nos van a ayudar a predecir a través de un aprendizaje temporal a través de las redes neuronales. Bien, dentro del estado del arte, pues me dediqué a buscar parte de estas familias de modelos de Deep Learning, como son las redes neuronales recurrentes, las de largo corto plazo, memoria corto largo plazo, las redes convolucionales, las redes de grafos y las arquitecturas híbridas. Y dentro de estas me encontré que el modelo que propongo es un modelo híbrido que tiene que transitar no solamente el Machine Learning, sino ir hacia el Deep Learning, ya que el Deep Learning es la parte en que me va a poder ayudar a entender la metodología de variables que están supervisadas y aquellas que no están supervisadas. Entonces, dentro de los datos y la metodología y las métricas de evaluación,
pues fui a buscar fuentes de datos y estos los encontré no en México, los encontré en Europa, la mayoría son de Noruega, China, Inglaterra y Holanda, donde me permitieron analizarlos, me permitieron crear mi red neuronal, pero antes de eso yo tuve que trabajar leyendo estos artículos dentro del estado del arte que me permitieran encontrar este modelo propuesto. El modelo propuesto, pues es este que está, es una red que tiene es una red neuronal de memoria de largo corto plazo y una de perceptor multicapa que trabajan con capas ocultas, y estas capas ocultas pues tienen que trabajar con una función de activación, y esta función de activación a través de los pesos o de la información que yo le envié, me tiene que regresar y ajustarse con el bias, que es el error que va a encontrar, para irse ajustando y nosotros tener esa predicción no solo de una variable, sino de varias variables. Bien, pues durante lo que yo encontré en esta investigación, el problema es que hay una heterogeneidad de datos, hay diferencias metodológicas en las investigaciones, hay una brecha identificada, que hay muchos estudios y prueban una sola arquitectura, y ¿cuál es la contribución que yo hago? Pues precisamente esto, ¿no? Hacer un modelo de evaluación comparativa, que es a través del deep learning hacia los vehículos eléctricos. Y esta comparación sistémica de arquitecturas a través de el estudio de datasets públicos para que me den una precisión, una estabilidad y una complejidad computacional para poder analizar qué red mejora en cuanto a la parte del análisis de los modelos y de los datos que yo tengo, ¿no? Entonces, yo le llamé el benchmarking EBDL. Quiero comentar que aquí es donde yo estoy trabajando en mi artículo, aquí es donde yo estoy proponiendo lo que va a ser mi artículo para poderlo presentar para obtener el grado, y me he encontrado que tengo varios modelos, pero el problema de comparación tiene que ver con la heterogeneidad de los datasets. La propuesta es un protocolo experimental reproducible, homogéneo y de multicriterio, y además la pregunta clave es que no solo importa qué modelo predice mejor, sino en qué condiciones experimentales y con qué estabilidad se puede trabajar los datos para tener una mejor información. Bien, para esto pues yo me tuve que ir a una metodología que es la metodología Prisma. Esta metodología Prisma es un diseño de investigación que ya existe, pero que me ayudó a encontrar el flujo de datos a través de la selección de los datasets, la identificación de las variables que necesito replicar, hacer un preprocesamiento dentro de las redes neuronales, porque yo lo que hice fue tomar varias redes neuronales y hacer, ahora sí que en cada una, ver cómo se comportaban los datasets dentro de la literatura. Y al hacer los entrenamientos, pues todos esos entrenamientos me ayudaron a entender que los datasets públicos, pues algunos son verídicos, pero algunos son de datos híbridos. ¿Sí? Entonces, esta es la matriz de evidencia de la arquitectura que utilicé a través de estas referencias de estos autores, y los datasets pues son UrbanIB, STBCDP, y el residencial, y UKEBS. ¿Sí? Y cada uno lo repliqué dentro de estas redes neuronales, que son la convolucional de largo corto plazo más una transformer, una red de grafos espaciales, una residencial a través de solamente la red de LSTM, y la MSTEM a través de una convolucional con una red de atención y referenciada híbrida avanzada. ¿Sí? Y obtuve varios resultados. Estos resultados pues me ayudaron a entender que estos datasets de protocolo experimental tienen varias métricas, y dentro de estas métricas pues era necesario entender cuál era el procesamiento homogéneo unificado y el entrenamiento con estos hiperparámetros reportados. Entonces, ¿qué es lo que buscamos de la literatura? En lo mismo que replicaron los autores en su investigación, lo hice con cada uno de sus redes, repliqué cada una de sus redes para obtener las métricas estadísticas que me ayuden a entender cuál de sus redes neuronales era la mejor. Y para cuando hubiera un empate o cuando se encontraba un empate, pues trabajar en la complejidad algorítmica de las computadoras, perdón, de las arquitecturas dentro de la computadora, para ver cuál de ellas me da una mejor opción, ¿no? Entonces, pues dentro de estas encontré que
red neuronal de largo o corto plazo tiene una complejidad media y un costo medio, y una M-Stent tiene una complejidad muy alta y un costo muy alto. Entonces, la que yo propuse es la número 3, que tiene una complejidad alta y un costo medio alto, porque combina variables multivariadas. Sí, bueno, los resultados que obtuve están en esta tablita. Esta tabla me dice que yo encontré que los valores a través de estas métricas del error cuadrático, de la raíz del error cuadrático, del error porcentual, pues se fueron dando durante la replicación y los fui comparando uno a uno para poder obtener mis resultados. A ver cuál era el que me daba un mayor porcentual relativo, ¿sí? Y el más alto me iba a reflejar la mayor escala de valores de demanda que existiera. Entonces, pues, los resultados dentro del benchmark, o sea, dentro de lo que es la evaluación comparativa, es que cada arquitectura que repliqué me dio diferentes resultados, pero me di cuenta que en algunas replicaciones tuve mejoras que los autores originales, y que algunas tuvieron algún incremento y que algunas definitivamente pues no tuvieron una comparativa. Entonces, las que ustedes ven en la tendencia, la LSTM con el dataset Urban EBM, tuvo una mejora, ¿sí? En la replicación, ya que en su mape del 35% disminuyó al 29%, y en su MAE del 59% disminuyó en la raíz del error cuadrático medio al 0.95, al 0.0095, y de esta manera me fui dando cuenta cuáles eran las mejoras, cuáles eran las comparativas, ¿no? Entonces me di cuenta que las redes neuronales LSTM tienen una línea base sólida. Entonces, ¿cuál fue la discusión y los hallazgos y conclusiones doctorales que propongo? Pues que los modelos LSTM son buenos modelos competitivos frente a arquitecturas del estado del arte para predicción de demanda energética urbana. Y la combinación de estas dos redes neuronales que propongo, esta red híbrida LSTM y MLP, ya no son suficientes para hacer machine learning, sino tengo que profundizar a deep learning, al aprendizaje profundo, para obtener mejores escalas. Y no solamente quedarme con la función de activación Adam, sino irme más allá y probar con otras funciones de activación, como serían, por ejemplo, el coseno hiperbólico, que me da una función de 1 a -1, y la función de activación sería más rápida para poder obtener mejores datos. En conclusiones, pues pienso que el modelo que estoy proponiendo es técnicamente viable para sustentar mi tesis ante lo que es la transición energética en la Ciudad de México. Como les comento, yo ya tengo información de la Comisión Federal de Electricidad, y estos datos los tengo que evaluar y homogenizar a lo que es la parte de los datasets que obtuve de los europeos. Entonces tengo que ver qué variables puedo utilizar, cuáles no, para entrenar mi red. El trabajo futuro que yo propongo es limpiar los datos de la Comisión Federal de Electricidad de la demanda energética de viviendas. Como ustedes saben, la mayoría de los autos eléctricos que nos están vendiendo los proveedores nos dicen que se conectan a la red normal, 127 volts, pero es falso. Necesita uno contratar en la Comisión Federal una bajada energética de 220 volts, porque si usted conecta un auto a un enchufe convencional, es como poner a trabajar 5 hornos de microondas durante 8 horas para en 6 horas cargar su batería. En 220 volts, la batería se carga en 4 horas al 100%. Es una gran diferencia manejar 127 volts a 220 volts. La otra es preprocesar estos datos a través de la red neuronal que he propuesto, y una vez que ya ha aprendido la red neuronal, entonces ajustar los datos de estos datasets utilizados en la demanda energética, entrenar con la red con datos híbridos también para ver qué me está arrojando. Como les comento, en Europa hicieron esto, no tuvieron datos completos, pero hicieron datos híbridos. Después, entrenar la red propuesta con los datos verídicos de la Comisión Federal de Electricidad, hacer esa comparación, registrar mis resultados y, una vez más, publicar el artículo de requisito, que es el que estoy trabajando, que es el benchmark para EBEDL, que es lo que yo les acabo de proponer. Bien, pues estas son mis referencias bibliográficas, y gracias por haberme permitido esta presentación del coloquio. Muchísimas gracias por la presentación. Ahora comenzaremos con la ronda de retroalimentaciones. Adelante, por favor, doctor Héctor.
De entrada, gracias por la presentación. Sí tengo un par de comentarios, o bastantes comentarios que quisiera compartirles. De entrada, no terminé de entender el título de tu trabajo con lo que acabas de presentar. Lo que acabas de presentar creo que es teoría básica que sabes de redes neuronales, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con el trabajo, siento, con lo que querías presentar. Yo creo que si hubiera otro comentario, a lo mejor va a sonar un poco fuerte, pero si hubieras hecho una mejor investigación, te hubieras dado cuenta, te hubieras ahorrado esos benchmarks y te hubieras dado cuenta que ese tipo de redes neuronales pues sí funcionan para este tipo de series de tiempo, ¿no? Digamos, de la demanda. Otra cosa es que no veo cómo es que cabe esto en la posible arquitectura que se podría ver o cómo tendría que ver con la demanda que podrían tener al futuro de vehículos, dónde sería que se estarían poniendo. No sé qué información te podría dar revisar, ¿no? Cómo son estas series de tiempo de la demanda y utilizando redes neuronales. Tú lo mencionaste, a lo mejor con eso podríamos predecir cómo es la estadística, ¿no? Pero los trabajos que se hacen serios, lo que primero que hacen es tratar de revisar cuál es la estadística detrás de esas series de tiempo, ¿no? O sea, y cuándo son las rampas, cuándo son las demandas, cuándo son las caídas, todo eso, tratar de verlo, ¿no? Tratar de ver cuál es los tiempos, las medidas, ¿no? Cómo es que pasa. Y todo eso es pura estadística pura. Ya después que tienes todo, las posibles distribuciones y todo lo que puede estar atrás, tal vez poder utilizar redes neuronales para poder hacer una predicción, ¿no? Pero aún así, habría que ver cuál es la confianza o la fiabilidad que puedan tener esas redes, ¿no? Y ahí es donde puedes utilizar otro tipo de redes. Yo creo que la LSTM está bien, pero se queda corta para lo que tú quieres hacer. Tú necesitas trabajarle más, pero por eso necesitas documentarte muchísimo más e ir más allá. No solamente si es deep learning, sino más bien un poco más de estadística para ver cómo puedes en un futuro utilizar las redes neuronales y cómo va a poder encajar en tu proyecto. Sí, hay que trabajarle más, documentarse más, ¿no? Y tal vez pues ver las series de datos, ¿no? Que si hay buenas series de datos, busca también las de España, que son bastante buenas y más o menos podrían, no sé, dicen los expertos, hay cachos que sí se parecen mucho a las de México, porque pueden servir, y pues ver, tratar de integrar ahí. Fuera de eso, pues gracias por la presentación. De acuerdo, muchas gracias por sus comentarios, doctor. Ahora continuamos con el doctor Aldo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias, José Luis, por tu presentación. En mi caso, bueno, había leído tu texto, no me había quedado claro si habías utilizado datos europeos o de estos que nos mencionaste, o si habías usado datos específicos para el caso de Ciudad de México. Ahorita con tu presentación me queda más claro y creo que era parte del objetivo de esto, ¿no? Sí, enuncias estas variables, el clima, tráfico, infraestructura. Ahora hablas de que probablemente vas a llevar tu trabajo hacia escalas más apropiadas, ¿no? Hacia un trabajo más local con datasets, bueno, con datos más apropiados para abordar el fenómeno aquí en México. Aquí un aspecto, por ejemplo, lo constituye el desfase que pueda haber entre los datos, ¿no? No es lo mismo los datos correspondientes a tráfico, infraestructura, movilidad, que a lo mejor los de clima, ¿no? Que operen a una escala diferente y ahí puedes tener algún aspecto sensible en términos de los datos disponibles a estas escalas, ¿no? Cómo lidiar con el tema de la falacia ecológica aquí, ¿no? Por un lado. También habría que explicitar aspectos de confiabilidad, ¿no? Cómo se llevará a cabo la validación del modelo, particularmente por esta variabilidad entre las fuentes y resoluciones de los datos. Y otro aspecto que quería resaltar era, pues, si lo que buscas es modelar y predecir la demanda eléctrica futura hacia la electromovilidad, habría que dejar claro cómo se incorporan variables de proyección de penetración de vehículos eléctricos a través del tiempo, ¿no? Especialmente en el caso, si como mencionabas, solamente estás introduciendo datos de carácter histórico.
¿no? Entonces, eso valdría la pena precisarlo. De mi parte serían todos los comentarios. De acuerdo. Muchas Gracias, gracias por ambos. sus comentarios. Gracias a ambos. No llegaron el par de estudiantes que hacían falta, entonces vamos a dar por concluida la reunión y daré la finalización, ¿de acuerdo? Agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este 10º coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes que serán retroalimentados por 165 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Gracias, que estén muy bien. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, Gerard. Nos vemos.